Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos una nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país, y que además es retransmitido por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio radial. Nos acompaña en cabina el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, y nuevamente quien les habla, Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales. Doctor Mesa, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Adrián. Un cordial saludo, como ya usted lo hizo oportunamente, a todos los ciudadanos y servidores públicos de Colombia. Bienvenidos a esta nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa para orientar la gestión administrativa, para fomentar las buenas prácticas. Es la voz preventiva de la Procuraduría, doctor Adrián. Aquí se trata de construir un mejor país. Así es, doctor Carlos Augusto. Además, le damos un saludo también a las veedurías ciudadanas del país, que siempre están atentos a escucharnos en cada uno de los rincones de esta patria. Muy bien, recordar a los amigos alcaldes, veedores, ciudadanos del departamento de Boyacá. Estará el señor Procurador General de la Nación visitando esta semana que se inicia a todos los amigos de esta región. ¿Cuáles son los temas de hoy, doctor Adrián? Doctor Carlos Augusto, en el invitado del día tenemos a la doctora Diana Cuadros Calderón, subdirectora de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con quien para esta oportunidad nos explicará la importancia del tema de las licencias urbanísticas. Muy bien, sí, un tema bien importante, muy relacionado con el plan de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial que 700 alcaldes del país deben actualizar. ¿Qué otro tema, doctor Adrián? Bueno, doctor Carlos Augusto, y como es habitual, en responsabilidades semanales le recordamos a los mandatarios y servidores públicos algunas de las obligaciones que deben cumplir para la próxima semana. También escucharemos la actualidad del Ministerio Público, las noticias de la Procuraduría General de la Nación en todo el país. Y que no le pase a usted adicionalmente, doctor Adrián, esa advertencia que se hace para que no incurran en faltas disciplinarias a los servidores públicos. Así es, doctor Carlos Augusto. Además, de manera de ejemplo, le enseñamos a los servidores públicos y también a los particulares sobre casos ejemplarizantes para que no incurran en faltas disciplinarias. Muy bien, y que no pueda escuchar a tiempo este programa, ¿dónde lo puede escuchar, doctor Adrián? Doctor Carlos Augusto, pueden escucharlo a través de la plataforma YouTube, en el enlace Orden y Rectitud, y ahí pueden escuchar todos los programas que hemos transmitido. Además, invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en la cuenta Twitter @pgn_de_pisocol. También estamos en Facebook, www.facebook.com/Procuraduría General, o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, la voz preventiva de la Nación. Síganos en Twitter, @PGN_pisocol. Invitado del día. Nos acompaña la doctora Diana Margarita Cuadros, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ella es la subdirectora de Políticas y Desarrollo Urbano y Territorial. Temas muy importantes hoy. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora Diana, ahora empiezan los alcaldes, están inaugurando su plan de desarrollo, los que lo lograron aprobar por consejo o los que lo adoptaron por decreto, según los términos que establece la ley. Están los alcaldes inaugurando plan de desarrollo. ¿Qué tiene que ver ese plan de desarrollo con la organización del territorio, el ordenamiento del territorio? ¿Qué hacer el alcalde cuando ya tiene aprobado su plan de desarrollo frente a los planes de ordenamiento territorial y a todo el tema urbanístico? Bueno, hoy hay muchos municipios que tienen una tarea importante y es cómo abordan el proceso de revisión de esos planes de ordenamiento territorial. Cerca de 900 municipios del país tienen este plan de ordenamiento vencido y entonces esa tarea que tienen ellos es de generar un nuevo instrumento de ordenamiento para los próximos 12 años que recoja esas necesidades de desarrollo que tienen los municipios y que atienda las necesidades también que tienen todas las comunidades. Bueno, entonces lo primero que tiene que hacer el alcalde es revisar el periodo de su respectivo plan de ordenamiento territorial. Y si lo tiene vencido, ¿qué tiene que hacer, doctora? Si lo tiene vencido, debe empezar a hacer el análisis o verificar la anterior administración qué resultados de seguimiento y evaluación le dejó. Porque en el seguimiento se identifican esos temas importantes que no están dando resultado y que los municipios deben revisar o ajustar, complementar en esos planes de ordenamiento. Entonces, la
primera tarea es identificar cuáles son esos temas que ellos deben abordar en el proceso de revisión. Y la segunda es mirar cuáles son los recursos con los que cuenta para poder emprender ese proceso de revisión. Bueno, pero ¿es aplazable para el alcalde iniciar esta gestión o necesariamente tiene que iniciar la actualización de su plan de ordenamiento territorial? ¿Es obligación? De acuerdo a lo establecido en la Ley 1551 de 2012, a los municipios que se les venza o tengan vencido la vigencia de largo plazo de plan de ordenamiento tienen que adelantar su proceso de revisión. Bien, entonces, señores alcaldes, la doctora Diana Cuadros del Ministerio de Vivienda, Sociedad y Territorio ya les envía un mensaje así de contundente. Deben iniciar el proceso de actualización de su plan de ordenamiento territorial. Doctora, más de 700 municipios deben hacerlo, ¿no? Sí, señor, porque depende de la fecha en la que lo adoptaron. En la mayoría de los municipios lo adoptaron en el 2000, 2001, que fue cuando se dio el primer plazo para poder hacer los procesos de adopción de los planes. Muy bien, doctora. Hay 3 municipios del país que nunca han tenido planes de ordenamiento territorial. ¿Recuerda los nombres? ¿Cuáles son? Están en Nariño, que son Santa Bárbara de Iscuande, El Charco y Norosí. Norosí, un municipio recién creado. Podría tener alguna justificación. Pero ya no puede tenerle el alcalde recién posesionado. Digamos que no, porque la ley establece que les dan 2 años a partir de la creación del municipio. Este municipio ya es la segunda vez que elige alcalde, o sea, ya el plazo lo pasó. O sea, debo correr traslado para investigación disciplinaria al alcalde que terminó y no hizo su respectivo plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Sí, habría que preguntarle cuáles fueron las razones por las que no adoptaron su plan de ordenamiento en el periodo anterior. Por supuesto, el derecho a la defensa y el debido proceso. Pero entonces quedan advertidos los 700 alcaldes que tienen vencido su plan de ordenamiento territorial. Tienen que actualizarlo. Doctora Diana, otro tema que quiero abordar en forma directa porque hay mucha discusión en el país sobre el asunto. El otorgamiento de licencias urbanísticas. Por ahí algunos alcaldes creativamente han expedido actos administrativos, de su propia voluntad, en los que suspenden el otorgamiento de licencias urbanísticas. ¿Eso es posible? ¿Se pueden suspender, estando vigente un plan de ordenamiento territorial, licencias urbanísticas, doctora? Bueno, los municipios tienen que analizar cuáles son las condiciones en las que lo están haciendo, porque finalmente, si la licencia no se está cumpliendo, podrían entrar a hacer actuaciones en función de eso que quedó establecido en la licencia. Pero sin ninguna razón, pues no es el trámite adecuado, porque la licencia lo que genera o lo que garantiza es unas condiciones normativas para el desarrollo de un predio, y en esa medida, si esa licencia está otorgada con sujeción a lo que dice el plan de ordenamiento territorial y la persona pues la está desarrollando bajo esos preceptos, pues no tendría el alcalde la posibilidad de poder hacer esa suspensión. Muy bien, eso en suspender licencias ya otorgadas, pero licencias nuevas, tramitarlas. No tiene la facultad para hacerlo, porque finalmente el plan de ordenamiento lo que da es la seguridad normativa para el desarrollo de actividades en un municipio. Si el municipio no ha cambiado esas normas, pues tiene que respetarlas, y los ciudadanos tienen el derecho de solicitar las licencias y de que la administración se las expida con fundamento en esas normas. Entonces no tendría la posibilidad de poder suspenderla. Muy bien, ahí lo que deben entender, doctora, si me permite, señora subdirectora, enviarle claro el mensaje a los alcaldes. Es decir, si tienen un POT y quien solicita la licencia cumple con todos los requisitos de servicios públicos y de servicios viales, urbanísticos, pues no hay forma de negársela, o sí es posible eso. No hay posibilidad. Si el proyecto que están presentando para licenciamiento cumple con las normas que establece el POT, pues tienen que otorgar la licencia. ¿Cuál sería la vía para corregir si el alcalde ve que no es adecuado en materia ambiental o urbanística? ¿Cuál es la ruta que debe seguir el señor alcalde para contener explosiones urbanísticas cuando él quisiera una construcción más armónica de su municipio? ¿Cuál es la ruta? La ley 388 plantea que las normas que están establecidas en un POT pueden ser objeto de ajuste, pero mediante un proceso de revisión de ese plan de ordenamiento. Y eso implica pues ir a hacer el proceso de desarrollo técnico de esa nueva norma, de justificar por qué esa norma es mejor que la anterior, y de hacer el trámite de concertación y consulta con las autoridades que intervienen en el proceso. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Diana. Eso es un mensaje contundente a los señores alcaldes. Frente a licencias nuevas, hacer el ajuste del POT si tiene dudas frente a lo que el anterior plan de ordenamiento territorial señala de ampliación urbanística o cualquier otra circunstancia similar. De otro lado, doctora,
el tema de servicios públicos en estas urbanizaciones. ¿Qué ocurre si se otorga una licencia cuando el servicio público no estaba garantizado? Pues es una responsabilidad que tiene la administración, porque la administración es la que tiene, en esa medida, pues si usted dio una licencia, pues la que está asumiendo la responsabilidad es la administración municipal que la otorgó sin cumplir con los requisitos. ¿Qué otros temas en materia de licencias se vuelven críticos en el territorio? Es decir, ¿qué mensajes requieren los alcaldes tener claros para que estén atentos de lo que hace su secretario de planeación en el otorgamiento de licencias? ¿Cuáles son los temas críticos más vulnerables desde los cuales ustedes allí, desde el ministerio, tienen capacidad de observación? Yo creo que un tema crítico es el tema del cobro por las licencias. Entonces, la ley plantea que se puede cobrar por el proceso de evaluación y otorgamiento de la licencia, pero solamente en los municipios que cuentan con curador urbano. Entonces, aquellos municipios que no tienen curador y que las licencias las expiden los secretarios de planeación, ellos no están facultados para cobrar por el trámite de la licencia. Muy bien, qué interesante. Es decir, el mensaje contundente sería: hoy no es posible, doctora. Hoy no es posible cobrar por el trámite de otorgamiento de una licencia si en el municipio no se tiene con un curador urbano. ¿Qué otro tema de licenciamiento que tenga dificultades en el territorio, doctora? Yo creo que el otro tema es el trámite. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las personas y respetar los tiempos establecidos en la norma para el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, que se garantice que se recibe la información completa, que se da inicio al proceso y que a partir de ahí se desarrolla la evaluación de los proyectos que son objeto de licenciamiento, que se haga sola en caso de que se presenten necesidades de actualizaciones o correcciones, se haga el acta de observaciones, pero teniendo en cuenta que esto solo puede suceder una sola vez y que entonces esa acta pues debe recoger todas esas condiciones que el usuario debe complementar. Es decir, después no le puedo volver a pedir otras condiciones. No. Cuando se dice una sola vez, quiere decir, esa es la oportunidad administrativa para decirle al constructor o al ciudadano que quiere arreglar su vivienda que le falta. Es la única oportunidad. Sí. Después de eso ya no le puede decir. ¿Cómo sigue el trámite? Entonces ya pues cuando se tiene esa acta de observaciones, el usuario tiene la posibilidad de complementar y si ellos entregan la información, pues ahí se analiza si es viable expedir la licencia. Entonces si es viable, se otorga la licencia, se solicitan unos documentos complementarios, la persona tiene que hacer el pago de impuestos y gravámenes asociados, pues dependiendo del tipo de trámite que hace, y se expide el acto administrativo en el que se otorga la licencia y sobre ese acto pues se pueden interponer recursos bajo las condiciones pues en las que se expida la licencia. Muy bien, aquí en la parte inicial, cuando se presenta la solicitud, hay una revisión de proyecto y una comunicación a los vecinos. ¿Qué deben contener esa revisión de proyecto? Es decir, ¿hasta dónde puede ir? Porque también ahí hay un tema de gustos y de decisión del constructor. Voy a definir a qué normas tiene que referirse para encontrar que la revisión de proyecto sea la correspondiente, es decir, tema de gestión de riesgo, tema sismoresistencia, etcétera, doctor. Y la comunicación del vecino. La revisión del proyecto se hace básicamente con las normas que establece el plan de ordenamiento territorial. Entonces, eso es lo que va a verificar el secretario de planeación o el curador cuando va a hacer el análisis de la licencia. Entonces, que ese proyecto que se está presentando cumpla con las condiciones establecidas en ese plan de ordenamiento. Si es una licencia de construcción, pues tenemos el tema de la NSR 10. Entonces, ¿cómo garantizamos que esa construcción, pues cuando se desarrolle, va a tener un desarrollo adecuado en términos sismorresistentes? Hoy aún tenemos planes de ordenamiento territoriales no actualizados que permiten construir en zonas de riesgo, cosa que ya se debe subsanar de acuerdo a las normas hoy vigentes. Es decir, ¿cómo hace un secretario de planeación hoy frente a una evidente zona de riesgo que en el POD actual no está definido como zona de riesgo? La ley planteó que el municipio puede tener unos desarrollos técnicos, digamos, en dos sentidos. Uno, que tenga el desarrollo técnico, otro que tenga la condición. Y eso le permite hacer un ajuste especial al plan de ordenamiento territorial de manera más rápida para adecuarse a esas nuevas situaciones que tiene el municipio. Y para garantizar pues que no se va a generar nuevos riesgos, pues permitiendo el desarrollo de zonas que no son aptas para el desarrollo. O sea, doctora Diana, un mensaje adicional a los 700 alcaldes que no tienen actualizado el plan de ordenamiento territorial. Pueden hacer una actualización en temas como gestión de riesgos, que se ha vuelto crítico en el país. Doctora, ¿qué debe contener esa licencia otorgada mínimamente? Es decir, el tema de vigencia, porque me parece clave. He visto municipios que otorgan licencias en los cuales no señalan la vigencia.
de esa licencia. ¿Qué ocurre ahí y cuáles son los contenidos mínimos que los secretarios de planeación deben tener para el otorgamiento de una licencia? Y además, ¿dónde encuentran esa ayuda para saber cómo hacer en el tema de licenciamiento y de planes de ordenamiento territorial? Bueno, en términos de lineamientos, pues con el apoyo de la Procuraduría hemos elaborado unas cartillas que tienen pues los temas principales o los temas claves para abordar tanto el tema de ordenamiento territorial como el tema de licenciamiento urbanístico. Digamos que nosotros, pues como somos tan prolíferos en las reglamentaciones, tenemos el tema de licenciamiento, pues también es un tema que tiene muchas condiciones normativas que hay que respetar. Y lo que buscamos en la guía fue darles unos parámetros pues mucho más claros en términos de procedimientos, de documentos, de requisitos, para que sea más fácil para tanto los secretarios de planeación como los alcaldes tener claro el procedimiento que deben seguir para el otorgamiento de licencias. En función de los tiempos, es fundamental que la licencia establezca cuál es el plazo de vigencia de cada una de las licencias que se otorga, y el plazo está establecido dependiendo del tipo de licencias. Entonces nosotros tenemos 5 tipos de licencias. Tenemos licencias de urbanización, de construcción, de parcelación, de intervención y ocupación del espacio público y de subdivisión. Y dependiendo del tipo de la licencia, pues son los plazos. Digamos que el general en función el que se asume en función de mayor tipo de licencias es 24 meses, que se realiza para licencias de urbanización, parcelación, construcción e intervención y ocupación del espacio público. Y cuando la licencia se otorga en el mismo acto administrativo de urbanización y construcción, el plazo es de 36 meses y para las licencias de subdivisión es de 6 meses. Y existe pues también la posibilidad de hacer una prórroga en el tiempo. Muy bien, muchísimos temas quedan pendientes, doctora Diana. Entonces, ¿dónde pueden obtener estas cartillas? Estas cartillas las publicó la Procuraduría con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio de Vivienda, es decir, el Gobierno Nacional y la Procuraduría con el Estado, con la Organización de Estados Iberoamericanos. En cada Procuraduría provincial y regional, los señores secretarios de Planeación y alcaldes pueden tener acceso a estas cartillas, pero además en la página web de la Procuraduría. Sí. Doctora Diana, cuéntenos cómo la localizan a ustedes, cómo pueden hablar con usted los secretarios de Planeación o los alcaldes cuando tengan dudas en estas materias, doctora Diana. Bueno, nosotros en el Ministerio tenemos una cuenta de correo electrónico de la subdirección para resolver pues todas las inquietudes que tengan en función de los temas de ordenamiento territorial y en el trámite de licencias. La cuenta de correo es subpolíticas, o sea, sub de subdirección, políticas@minvivienda.gov.co. Doctora Diana María Cuadros, subdirectora de Políticas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Muchísimas gracias. Ya seguimos en Orden y Rectitud, la voz preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Iniciamos con una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones. Las responsabilidades de la semana, algunas de las muchas responsabilidades que tienen nuestros alcaldes, administradores públicos en el territorio. Aquí están algunas de las que corresponden del 13 al 17 de junio del presente año. Doctor Adrián, las de siempre. Recordar a los señores ordenadores de gasto que antes del 15 de cada mes deben enviar a las cámaras de comercio de su domicilio las copias de los actos administrativos en firme mediante los cuales se impongan multas, sanciones e inhabilidades resultantes de contratos en ejecución o suscritos y que hayan ameritado este proceso sancionatorio. De estas sanciones también se debe emitir copia al CIRI, doctor Adrián, porque recuerden que de acuerdo al Estatuto Anticorrupción ya le corresponde también a la Procuraduría tener una base de datos de cómo lo están haciendo los contratistas. Y en materia de contratistas, doctor Adrián, una recomendación general. ¿Cómo deben ejercerse vigilancia de esos contratos? Muy fuerte, ¿no? Así es, hay que hacer una vigilancia permanente. La publicación del sistema electrónico para la contratación pública, SECOP, no es una vena cerrada para la información, es por el contrario, un elemento fundamental para que la contratación pública del país sea pública, sea transparente. Tener cronogramas, tener designados sus supervisores, tener sus interventores debidamente contratados. Igualmente a los señores representantes
representantes legales de las entidades públicas recuerden que deben hacer los pagos oportunos de la parte correspondiente del esfuerzo propio del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hay alcaldes, lamentablemente, doctor Adrián, que aún deben recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Deben tener esos saldos en cero. A 31 de diciembre, la instrucción que dio el señor Procurador General de la Nación es sancionar en forma inmediata a los alcaldes que hayan dejado saldos pendientes de pago. Doctor Mesa, y en ese mismo sentido, bajo el tema de la seguridad social en salud, recordarle a los secretarios de salud de los distintos entes territoriales que el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud debe reunirse por lo menos una vez cada 3 meses. Si esta reunión no se ha llevado a cabo, no se ha realizado en este segundo trimestre, debe programarse y realizarse. Muy bien, esa reunión, ¿cuáles son sus objetivos, mejor, doctor Adrián? Fundamentalmente revisar los contenidos del CISBEN. Es decir, no puede haber allí personas repetidas, personas que estén en otros sistemas, personas que hayan fallecido o personas que ya no habitan en el respectivo municipio. De revisar sus listados CISBEN. Más de 600,000 personas hoy están coladas en la base de datos del CISBEN, doctor Adrián. De otro lado, recordar a los señores alcaldes la obligación de tener ya expedido su plan integral de convivencia y seguridad ciudadana. Recuerden que los temas de seguridad, y doctor Adrián, usted bien lo conoce, son los temas prioritarios para el país. O sea, saber cómo se van a administrar los recursos del Fondo Local de Seguridad, pero además vincular a los temas de seguridad a todas las políticas públicas municipales, mantener a los jóvenes ocupados, no permitir que ellos sean fácil presa de las bandas delincuenciales que los utilicen para el consumo de drogas o para otras actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, muy a la mano con su plan de desarrollo, tiene que tener desarrollo en materia cultural, deportiva. Mantengamos a nuestra juventud lejos del combustible de la violencia. Así es, doctor Carlos Augusto. Y en ese sentido, recordar también a los señores alcaldes que deben promover el desarrollo de una política pública integral, es decir, a través de este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esa es una tarea fundamental que debe desarrollarse con la participación de los comandantes de policía, así como las distintas autoridades judiciales de su ente territorial. De otro lado, recordar a los señores alcaldes que aún tienen proyectos de vivienda pendientes y que aún no han sido adecuadamente liquidados de vigencias anteriores, emprender acciones inmediatas. Aquí preocupante, y lo ha expresado en la Procuraduría permanentemente, el tema de los proyectos de vivienda del Banco Agrario, doctor Adrián. Sí, muy delicado el tema. Bien, más de 700 proyectos en crisis que los señores alcaldes tienen que empezar a abordar para resolver. Así es, doctor Carlos Augusto. Y bueno, y como es acostumbrado, escuchemos una recomendación en gerencia pública para las entidades territoriales por parte del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Escuchémoslo con atención. Nuestro tip gerencial tiene que ver esta semana con los indicadores de gestión. ¿De qué se trata ello? Son herramientas por excelencia que nos brinda la gerencia pública para monitorear la eficiencia, la eficacia, la economía y los logros de nuestras labores, por ejemplo, dentro de un plan de desarrollo. Entonces, señores gerentes públicos, no echemos en saco roto la importancia que su utilización representa y asumámoslos como herramientas indispensables para medir el avance en nuestra tarea gerencial. Muchas gracias, doctor, por este importante consejo gerencial. Ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores y demás funcionarios públicos, para que su gestión pública sea eficiente, tenga siempre en cuenta sus responsabilidades semanales. Ustedes, amigos oyentes, conocen las responsabilidades de sus alcaldes, de sus gobernadores, de sus secretarios de despacho en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la Oficina de Prensa, en la voz de nuestra amiga Fabiola Niño Pérez. La Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia pública a docente de la Institución Educativa Comercial Santa Clara de Asís de Timbiquí, en Cauca, porque al parecer obtuvo irregularmente un ascenso en el escalafón nacional docente. A través de la Regional de Magangué, en el departamento de Bolívar, la Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra del señor Luis Gabriel Ávila González, exalcalde de Montecristo, Bolívar. La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la expresión que restringe la entrega de becas a personas nacidas en Colombia. Puede leer toda la información noticiosa en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co.
Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a las distintas emisoras comunitarias y de interés público del país. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Hemos llegado a una de las secciones que resalta la labor preventiva del Ministerio Público, y en especial de este programa, Que no le pase a usted, en las que damos a conocer casos que ejemplifican las acciones que debemos evitar en el ejercicio de la administración pública. Doctor Adrián. Así es, doctor Carlos Augusto. Hoy tenemos un caso que nos trae la doctora Gina Marcela Pérez Ibáñez, funcionaria del Grupo de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación. Escuchémosla con atención. Cordial saludo a toda la audiencia de Que no le pase a usted. Espacio para compartir y aprender de los errores y contribuir así al mejoramiento institucional sobre la base de lecciones aprendidas. En esta ocasión queremos compartir con la audiencia uno de aquellos casos que no deben suceder. Una inspectora municipal de policía y tránsito del noreste del país profirió resolución mediante la cual sancionó a un ciudadano con la omisión de los requisitos establecidos en la normatividad de tránsito vigente. En el marco de esta actuación, la Procuraduría General de la Nación encontró irregularidades y tras una investigación se estableció que la funcionaria incumplió sus deberes, entre ellos los siguientes. Primero, no citó al controvertor de las normas de tránsito a las respectivas etapas del proceso administrativo adelantado en su contra, en especial, a la práctica de pruebas y audiencia del fallo. Segundo, se evidenció que al afectado se le negó su derecho de contradicción y defensa, pues no le fue notificada la cuestionada resolución, con la cual se le impidió presentar los recursos de reposición y apelación. Y por último, en el auto sancionatorio señalaba que la disciplinada no decretó ni practicó la totalidad de las pruebas, entre ellas las testimoniales de los agentes de policía que realizaron el procedimiento de tránsito, a quienes no fue posible identificar ni tampoco se observó esfuerzo alguno por lograrlo. Y por último, el auto sancionatorio señala que la disciplinada no decretó ni practicó la totalidad de las pruebas, entre ellas las testimoniales de los agentes de policía que realizaron el procedimiento de tránsito, a quienes no fue posible identificar ni tampoco se observó esfuerzo alguno por lograrlo. Además, el contraventor no fue citado a audiencia de fallo, lo cual se constituye en una clara violación al debido proceso. La falta de la disciplinada fue calificada a título de culpa grave por considerar que actuó con falta de diligencia y cuidado al omitir la verificación de requisitos legales indispensables y de obligatorio cumplimiento y decide suspenderla de su cargo por el término de 2 meses. Finalmente, la Procuraduría precisa que no puede olvidarse que en el cumplimiento de los cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el del servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento. Señor funcionario público, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctora Gina, por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar. Bien, amigos oyentes, doctor Adrián, estamos ya llegando al final de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, la voz preventiva. No sin antes enviar un cordial saludo a todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, que en cada rincón de la patria, en cada rincón, es decir, hasta los sitios más lejanos de Colombia, tenemos funcionarios de la Procuraduría dedicados a defender los derechos de los colombianos. Un cordial saludo a todos ellos. Asimismo, doctor Carlos Augusto, a los oyentes de los municipios de Cáceres, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos y Toledo, a través de Radio Versalles, Cáceres Estéreo y emisora Antioquia Estéreo, así como la emisora Mi Tierra Estéreo, quienes acuciosamente nos escuchan cada semana. Bueno, y de esta manera culmina Orden y Rectitud. Agradecemos, amables oyentes, su sintonía y los esperamos la próxima semana en este programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que llega a ustedes gracias a Radio Nacional de Colombia y a las distintas emisoras comunitarias y de interés público del país. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.